Muy buenas noches. Bienvenidos a su última tutoría de métodos cuantitativos y cualitativos de investigación, tutoría número 10. Hoy es 27 de septiembre del 2023, son las 6 de la tarde. Mi nombre es Paula Senior y los voy a acompañar como su tutora. Hola Mónica, bienvenida, te veo, ¿cómo estás? Juan, Buenas noches, profe. buenas noches. Juan Camilo, bienvenido. María, Julie, ¿cómo están? ¡Ay, qué frío debes tener, Julie! ¿Cómo estás? Ay, qué bueno, porque aquí sí está haciendo mucho calor, profe. Me imagino, Pereira está sabrosito. Mm, Y hoy mm. tenemos compañía. Mm, Ay, ¿cómo siguió la niña, profe? Muy bien, muy bien. ¿Sí está Ay, mejor? qué bueno. Mm. Sí, mejorcita. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar nuestra sesión de hoy agradeciéndoles muchísimo haberme acompañado en este recorrido de las 10 sesiones, este camino que hemos recorrido aprendiendo metodología de la investigación. Yo sé que es un camino que inicia algo complicado con la parte teórica, que es un camino que a veces es difícil de recorrer porque no es algo con lo que uno conviva todos los días, no es una temática que directamente tenga que ver con los conceptos que uno quisiera ver de la psicología o con las expectativas que uno tiene respecto a los intereses específicos de la psicología, pero que sí es el marco de referencia que uno tiene con respecto al accionar como psicólogo. Así que les agradezco mucho su participación, estar aquí, participar en los talleres, hacer sus preguntas y haber entregado sus trabajos a tiempo, recibir las retroalimentaciones de manera tan positiva y haberme ayudado a desarrollar estas acciones a lo largo de estas 10 semanas. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar entonces vamos a revisar lo que nos queda, que es muy poquito esta semana, que ya cierra. Vamos a revisar entonces qué nos queda. Nos queda finalizar o cerrar nuestro foro que comenzó el lunes y se cierra este viernes, el foro número 2, que tiene que ver con la investigación cuantitativa y cualitativa. Recordemos que mucho del conocimiento de este foro viene desde la tutoría número 1 con Habermas, con nuestra rama número 4 de Habermas, que nosotros estuvimos viendo la investigación cuantitativa desde el interés técnico, empírico, analítico, cuando veíamos los tipos de investigación descriptiva, comparativa, correlacional y experimental o explicativa, que son las que hemos venido desarrollando casi todas las tutorías y terminamos de verlas la tutoría pasada. Hoy vamos a ver lo que nos queda de la tutoría, todo lo que tiene que ver con investigación de orden cualitativo. Vamos a entender un poco más ese entretejido de lo cualitativo y las diferencias de lo que hemos venido viendo con lo cuantitativo. Infortunadamente no es todo lo cualitativo, pero ustedes sí van a estar viendo investigación cualitativa cuando empecemos a ver psicología social. Bueno, nos quedan las pruebas objetivas, que ustedes han visto que tenemos dificultades en las pruebas objetivas, en la presentación de las pruebas objetivas. Assessment Center les ha estado enviando correos lunes, martes y miércoles porque hemos tenido problemas en las pruebas objetivas. Creo que se restauró el servicio hoy sobre las 4 de la tarde de las pruebas objetivas. Entonces, hoy en la noche, mañana y pasado mañana podemos presentar las pruebas. ¿Mm? Y tenemos nuestro encuentro final el domingo, el primero, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y para quienes no puedan presentar presentarse al encuentro final, que es un encuentro virtual, nos vamos a poder presentar a la prueba extemporánea, que ahorita les doy las instrucciones de la prueba extemporánea y las diferencias entre la prueba extemporánea y nuestro encuentro final. Ahorita les vamos a revisar. Ya todos tienen retroalimentación de su fase número 3 y calificación de su fase número 3. En general, este grupo lo hizo muy bien. Estoy gratamente sorprendida porque las calificaciones de la fase número 3 estuvieron excelentes. Ya califiqué el grupo número 1, que es la de los martes, y el grupo número 2 me sorprendió gratamente. De verdad, para mí es una satisfacción poder ver que la mayoría de los grupos sacó muy buena calificación
y es para mí como profesora de verdad muy agradable poder ver que ustedes aplicaron lo aprendido a sus trabajos. De verdad casi lloro, yo decía, otro 15 y otro 15, de verdad casi lloro. Entonces, de verdad fue muy bonito. Gracias por haber aprendido. Algunos tienen recomendaciones en el documento. Entonces, ustedes van a encontrar en su retroalimentación, revisen recomendaciones en el documento. Son recomendaciones muy chiquitas. Vayan al documento, ahí están. Que me gustaría que por favor aplicaran a la elaboración del póster. Entonces, usted sacó 15, no importa, vaya y vea su documento y revise qué fue lo que le dejé, porque puede que sea muy chiquita, que no diera para que yo le bajara a 14 o a 13 o a 12, o de pronto le bajé a 14.5, a 12.5, pero sí necesito que esa corrección aparezca en el póster para que en su póster todo le salga muy bien y usted pueda tener una calificación de 15, por ejemplo, en su encuentro final. Si usted no entiende algunas de las recomendaciones que yo le hago en esas anotaciones, por favor hágamelo saber. Si yo voy a tener un espacio hoy para que usted me haga saber si no entiende algunas de esas recomendaciones que le hice en su retroalimentación. Bueno. En cuanto al foro, por favor, no olviden colocar referencias y citas, ¿no? Siempre sus 3 participaciones, participación contestando todas las preguntas, participación para un compañero, participación para el otro compañero, 2 compañeros, y cada compañero debe tener una participación en la que usted aporte y tenga una referencia que sustente su participación. Bueno, voy a detener aquí y voy a compartir con ustedes. ¿Dónde está? ¿Recomendaciones para su encuentro? Me han llegado solicitudes para participar en el encuentro final de manera individual, ¿sí? Ustedes son 43 estudiantes y quiero hacer la siguiente recomendación. La idea de la fase número 3 es que se hiciera en grupos de más o menos 4 personas. Ese era el ideal. Algunos de ustedes se separaron de sus grupos, algunos de ustedes van a estar solos porque parte de sus grupos van a ir a presentarse a las pruebas extemporáneas. Entonces, muchos de ustedes me han dicho, profe, yo me voy a presentar solo al encuentro, yo voy a hacer el póster solito. ¿Y es válido? Válido, se pueden presentar solos. Pero ¿qué pasa? Digamos que 30 estudiantes se quieren venir a presentar solos al encuentro final. Y son 8 minutos por cada persona presentándose, más la retroalimentación, más la calificación. Estamos hablando de 12 a 15 minutos por persona. No vamos a alcanzar a hacer todas las presentaciones a la 1 de la tarde si la mayor parte de ustedes se van a presentar solitos. No puedo garantizarles a todos que se puedan presentar solitos. No puedo garantizarles. O sea, si la mayor parte de ustedes se van a querer presentar solitos, no se los puedo garantizar. ¿Qué les puedo garantizar? Que si usted llega a las 8 al encuentro final y me dice, profe, yo vengo a presentarme al encuentro final y me vengo a presentar solito, listo, yo lo voy a poner en la lista del encuentro final. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Si es la 1 de la tarde, el encuentro se va a terminar. Se va a terminar. Y ahí los que queden sin exponer no pueden presentar el encuentro final. Lo que yo les voy a garantizar a esos que quedaron solitos y que no pudieron presentarse en el encuentro final es que pueden grabar su video de 8 minutos con ese póster que me entregaron y me lo suban a la prueba extemporánea. Que ya no tienen que hacer las diapositivas, que son 10 minutos. No, como usted ya venía preparado, me graba ese video, me sube su póster, me sube el link del video y es lo que puedo hacer por ustedes. Pero entre más personas se vayan a presentar solitas, no puedo garantizarles el espacio a todos en el encuentro final. ¿Es claro para todos?
porque se supone que el encuentro era por los grupos de las fases, ¿sí? Entonces, entre más personas solitas, más tiempo vamos a, o sea, yo no le puedo decir a una persona solita, no, tú expones en 4 minutos. No, el póster no se expone en 4 minutos. Y tengo que darle el mismo tiempo a todas las personas para que expongan en las fases, todo el proceso de la fase 3. Diana, Buenas noches, profe. Quería hacer una buenas noches. pregunta. Si la dinámica Sí, se había planteado como grupo, ¿usted le da prioridad a los grupos para la sí, presentación, teniendo en cuenta pues que algunos ya tenemos organizado en grupo? sí, Para, pues, digamos que siguiendo lo que usted nos indicó la clase anterior del envío del póster según una hora indicada. sí, Esa es la pregunta, si hay prioridad para los grupos que ya estén conformados. sí, Ah, listo, profe. Muchas gracias. con gusto. Igual yo voy a recibir todos los pósters, individuales, grupales, yo los voy a recibir todos. Y a todos los voy a organizar. Se puede que reciba solamente 10 y todos expongamos y terminamos a la 1 y maravilloso. No, es que terminamos a la 1:15. Bueno, terminamos a la 1:15 y no pasó nada, ¿sí? Porque me quedó uno solito. Si no le va a decir a ese uno solito, no, váyase, váyase y grabe. No, pues uno solito va a ser la excepción. ¿Me quedaron dos? No, esos dos sí se van a ir a grabar, porque se extiende el encuentro media hora y no voy a tenerlos a todos media hora en el encuentro. Pero la idea sí sería que voy a darle prioridad a grupos y luego individuales, ¿sí? Y a esos individuales les voy a dar prioridad por el orden de llegada. Entonces, por ejemplo, a las 8:30 me llegó primero uno individual. Entonces, después de los grupos, el primero que expone individual va a ser ese primero individual que me llegó, ese primero. No voy a recibir a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 8 de la mañana, no, los que empiecen a llegar desde las 8:30 de la mañana, ahí empiezo a contar el orden de llegada de los pósteres. Recibo los pósteres en PDF, no los recibo en link, los recibo en PDF o en Word o en PowerPoint, como ustedes me los vayan a enviar, pero no en link, porque ustedes van viendo las retroalimentaciones y dicen, cambiémosle, pongámosle. No, por equidad, todos tienen la misma opción de haberlos elaborado desde la semana pasada hasta el domingo, que fue el día del encuentro. Entonces, no van a poderlos ir editando mientras yo voy dando las retroalimentaciones, sino que de una vez me lo entregan. Bueno, recordemos que el póster tiene esta estructura, que ustedes ya la forma, colores, letra, tamaño, lo van a manejar como lo deseen. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a la elaboración del póster, estructura, forma, elementos que lleva? Mónica. Profe, Señora. o sea, entonces hacemos el póster, se lo enviamos, pero, o sea, compartimos pantalla con el mismo póster o es que tenemos que hacer aquí pues como una cartulina y aquí vamos explicando, ¿no? No, ustedes me envían el póster a mí. Sí. Yo lo descargo y yo lo comparto para que ustedes no Ah, tengan ya. problemas técnicos porque pueden estar en el celular o de pronto su conexión a internet no es buena. Entonces, por eso lo recibo yo lo descargo, yo lo proyecto y yo lo voy moviendo. Entonces, ustedes Ah, solamente se ya. encargan de hablar. Entonces, ustedes van diciendo el método y yo lo voy moviendo. Y los resultados y yo lo voy moviendo. Para que ustedes se olviden de todo lo demás y solo se encarguen de su ponencia. Ah, ya, profe, muy bien. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta acerca del póster? Todo les quedó claro. Ya lo elaboraron. Qué pena, profe. En la No, parte de resultados, usted nos indicó la tabla de las medidas de tendencia central y incluir la gráfica general, digamos, la circular, la ¿cierto? figura 1. Y Sí. nada más, no lleva más información. Ya la interpretación uno la hace de acuerdo a lo que está ahí. Colocas la tabla 1 Sí, con el título de la tabla 1. sí. Tabla 1, medidas de tendencia central, ¿verdad? Tabla 1, la interpretación de la tabla 1. Ah, igualito como lo tenemos en el Igualito. documento.
Ah, ya, listo. La figura 1, el título de la figura 1 y toda la interpretación de la figura 1. Sí, No a la figura 2, no a la figura 3, no a la interpretación de ninguna de las dos figuras, solo ni se esas nombra. dos. Solo tabla 1, figura 1, interpretación de las dos. Ah, Figura 1 listo. y figura, perdón, de tabla 1 y figura 1. Listo, profe. Eso no, nada más. Vale. Listo, Julie, gracias. todo esto con gusto. Julie, ¿tú habías levantado la manito? Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas No, es noches. que solo tenía una duda. Digamos, en nuestro grupo hay una compañera que no va a poder, o sea, ella va a hacer la prueba extemporánea, ¿sí? Sí. Entonces, quería preguntar si podemos hacer el póster entre los tres compañeros que quedamos o si podíamos agregar a una persona de otro grupo que tal vez está solita o algo También. así. O sea, digamos que ustedes quedan 3, Sí, pero digamos que Diana Patricia dice, mis compañeras se van a presentar todas en la prueba extemporánea y yo quedo sola, ¿me puedo hacer con ustedes? Y ustedes pueden decir, claro. Incluso también puede pasar que el día de la prueba, del encuentro final, dos compañeras digan, no, no nos levantamos temprano, no llegamos, o me enfermé y tú quedaste sola y llegaste con el póster sola. ok. También puede pasar. Y tú dices, no, ¿saben qué? Hagámonos con Mónica ese día. Mónica, hagámonos las dos juntas y escojamos el póster que más bonito nos haya quedado. También puede pasar. O sea, no estoy diciendo que vaya a suceder eso, pero Pero eso pasa. es ese día, o sea, el domingo. Sí, sí. O Ok, desde hoy, ustedes hacen los acuerdos, como hay alguien solito, alguien va a ir solito, sí, vamos, sí, se ok, unen. listo. Vale, gracias. ¿Listo? Bueno, Diana y luego Mónica. Ay, qué pena, profe, tanta preguntadera. Pero, listo, si somos 4, una no Sí, llega, pues el plan B es que nos preparemos para completar la parte del que no llegó. sí, Listo. Pero sí podemos hacerlo los 3. sí. Y si alguien se quiere unir, lo podemos agregar. Sí, si Y es ustedes un gusto. quieren unir a alguien más, lo pueden hacer. Si se quieren quedar las 3, las 2 o una sola, también. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Con gusto, pero sí deben estar preparados todos. No me puedes decir, profe, es que la persona que iba a exponer las conclusiones no lo va a hacer. Pues tengo que bajarles porque ustedes no van a exponer las conclusiones. O sea, es mi trabajo y yo debo conocer mi trabajo. Si 2 personas van a exponer el trabajo, 2 personas exponen todo el póster. Una persona expone todo el póster. O me dicen, profe, mire, mis 3 compañeras no llegaron y yo prefiero presentar la prueba extemporánea porque necesito prepararme. Pero yo estoy aquí con el póster, me deja exponer con el póster, me deja presentar la prueba extemporánea con el póster y yo digo, sí, lo tienes aquí, sí te doy el aval y te digo, ve y presenta. Pero si usted no me llega con el póster el día del encuentro, le digo, vaya, haga las diapositivas y se presenta con las diapositivas en la prueba extemporánea. ¿Listo? Mónica. Profe, entonces, si alguien quiere pues presentarlo individual y viene de un grupo, pues entonces perdón, va a tener los 3 artículos pues del marco empírico, los van a tener iguales. O sea, esta persona se alcanza a exponer individual y pues van a decir, pues de pronto, pues no con las mismas palabras, pero, No pasa nada, bueno, no pues pasa sí. nada. Porque hay personas que se separaron en la primera fase, o sea, perdón, en la fase 2, en el anteproyecto. Entonces, la primera parte va a ser igualita. Hay personas que se separaron incluso ya en toda la parte de resultados, hicieron toda la fase 1 y la fase 2 completica, pero para el póster se separaron. No importa, Bueno, profe, muchas gracias. con mucho gusto. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Preguntas acerca de la sustentación? Tenemos 8 minutos para cada grupo. Recuerden que se presenta todo. Una recomendación con mucho cariño, no expongan en primera persona el plural. Encontramos, encontré, presentamos, estos son nuestros resultados, nuestras conclusiones, eso no puede pasar. Ni lo redacté así en el documento, no lo puedo presentar así en la sustentación. Bueno, recuerden también que deben tener descargado este documento de lista de chequeo del póster y la segunda tabla. Miren, esta es la lista de chequeo del póster. Y con la segunda tabla
ustedes van a retroalimentar. ¿Recuerdan? Entonces yo los voy a hacer por parejas de grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. El grupo 1 retroalimenta al 2, el 2 al 1, el 1 le hace una pregunta al 2, el 2 le hace una pregunta al 1. Deben estar atentos, muy atentos por lo menos a esa sustentación. Yo les voy a decir, grupo 1, grupo 2, recuerden estar atentos 2 al 1. Y usted tiene que poner sus 5 sentidos a esa sustentación porque usted le tiene que hacer una pregunta a ese grupo. A ningún otro grupo le tiene que preguntar, sino solo a ese. Así que debe estar muy atento a esa sustentación, a esos 8 minutos. ¿Bien? Bueno. Voy a abrir entonces un espacio de preguntas por si ustedes tienen inquietudes acerca de la retroalimentación que les entregué de la fase 3. Diana Patricia. Profe, yo sí quería, no sé si se pueda, profe, porque es que la verdad, desde el lunes que usted nos calificó, yo le vengo insistiendo a la compañera que está a la que se le hizo los comentarios en el trabajo. De hecho, yo le escribí a usted ayer, porque hasta ayer la compañera no me ha respondido, la llamé, le envié un audio por WhatsApp, pero no me respondió. Escríbeme. Entonces, no sé si se pueda de pronto, le escribo y ya. Sí, me escribes. Listo, profe. Escríbeme por la bandeja de entrada del aula virtual. Listo, profe. Muchas Y me gracias. escribes y me dices quiénes son las compañeras con las que estás en tu grupo. Listo, profe. Bueno, Muchas con gracias. gusto. Con gusto. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿O comenzamos con la tutoría? Bueno, entonces recuerden, por favor, revisar sus calificaciones. Ya todas están en el ambiente virtual de aprendizaje. Ya todos tienen calificado su fase número 3. Voy a comenzar entonces con la tutoría del día de hoy. Permítanme, cierro este acá. Y... Laray. Épale. ¿Onta? Ya está. Y vamos para nuestra presentación de hoy. Vamos a ver la investigación de corte cualitativo, características, metodología, objetivos, resultados, fases y características de calidad de una investigación de corte cualitativo. Bueno, vamos a ver desde Taylor y Bognan, Eisner y Rosman y Rallin las características de una investigación cualitativa. Voy a ir abordando las características dándoles ejemplos para que entiendan estas características de la investigación cualitativa. Y seguramente desde los ejemplos, ustedes han tenido cercanos estos fenómenos, porque viviendo en Colombia o siendo colombianos o estando cercanos a la realidad colombiana es imposible no haber estado o no haber escuchado algo de la investigación cualitativa. En otros contextos es probable que nosotros estemos lejanos a la investigación cualitativa, pero en el movimiento latinoamericano posterior a lo que fueron las dictaduras latinoamericanas, nace el movimiento de la investigación emancipatoria y la investigación emancipatoria con Falsborda. Empiezan a hacer toda una movilización de investigaciones que buscan precisamente este interés que hablaba Habermas, de lo crítico social, del cambio de estructura, de la emancipación de los pueblos. Y eso es lo que quiere hacer precisamente la investigación cualitativa, pero no es lo único que hace la investigación cualitativa. Entonces voy a ir llevándolos en estos ejemplos que probablemente ustedes van a decir, bueno, son ejemplos de guerrillas, son ejemplos de líderes sociales, son ejemplos de comunas, son ejemplos de pueblos que pueden estar cercanos a la realidad, como les decía, colombiana. Entonces,
¿Qué características tiene la investigación cualitativa desde Taylor y Bodnan? No es que sean diferentes a los de Eisner y Rosman y Rallis, no, es que todos comparten estas características, pero específicamente las nombran estos autores como las más relevantes. Todos las comparten, pero estos autores las hacen como las más relevantes. Primero, es inductiva. ¿Qué significa que sea inductiva? Es que se basa en la realidad, ¿sí? No se basa inicialmente en la teoría o su objetivo está en la teoría o en la construcción de la teoría. No, el objetivo es poder observar la realidad de los grupos sociales, no en las personas individuales, aunque luego vamos a ver que podemos hacer relevante la historia de una o varias personas, pero dentro de un contexto social. Entonces yo quiero saber cuál es la relevancia de la historia del salado, ¿cierto? ¿Qué pasó en este grupo social? ¿Cuál es la historia de este grupo social? Entonces es inductiva porque yo quiero saber qué es lo que está pasando en la realidad. Tiene una perspectiva holística porque no se basa en una variable, ¿sí? Entonces yo no hablo de el embarazo adolescente, la ansiedad, la depresión. Entonces mi investigación no se va a basar en una variable, sino que se va a basar en lo que está sucediendo en ese contexto hoy. Entonces, la realidad sociopolítica de este sector en Ciudad Bolívar, realidad sociocultural de Ciudad Bolívar. Si ustedes se dan cuenta, pues no es una variable, es un fenómeno o varios fenómenos muy amplios que yo voy a empezar a analizar desde muchas facetas. Entonces, una investigación cualitativa no se va a basar en un solo elemento chiquito, sino que va a abarcar muchísimas facetas de la realidad. Siendo así, entonces, como pueden entender, una investigación cualitativa no es una investigación cortita, no es algo que yo pueda acabar en 10 semanas. ¿Sí? Al contrario, una investigación cualitativa tiende a ser una investigación de orden longitudinal. Muy pocas investigaciones cualitativas van a ser transversales. Al contrario, lo que quieren, como les acabo de decir, es abarcar facetas de la realidad y capas de la realidad, lo que implica que nos profundicemos en elementos históricos y eso, queridos estudiantes, no se da en 10 semanas. Implica hacer una investigación a profundidad. Se entiende que, como tercer punto de Taylor y Bodnan, el hecho de que el investigador entre a una comunidad genera un efecto dentro de la comunidad e incluso puede hacer que se modifique la realidad de la comunidad. Eso ya es una fuente de invalidez. Ya de tajo hace que la realidad de ese grupo social cambie. Y por tanto, nosotros tendríamos que esperar a que esa realidad vuelva a estabilizarse. ¿Qué quiere decir? Puede pasar como cuando usted va al médico, ¿sí? Y usted sabe que va al médico y el médico nunca le va a decir que le va a mandar un examen o que le va a dar medicamento. Usted llega al médico y, en serio, matasanos, ¿no? Como que, no, usted está bien, vaya a trabajar y usted va medio muerto, medio tuerto, medio, ¿no? Váyase a trabajar. Y uno que no puede, sino que a usted le toca llegar haciendo drama como, no, me estoy muriendo, por favor, ayúdeme, para que por lo menos le manden un examen de sangre, ¿sí? Lo mismo puede llegar a pasar con las poblaciones, o pueden exagerar su condición o tratar de ocultar su condición por el hecho de estar presente el investigador. Eso lo vimos con Solomon la sesión pasada, ¿se acuerdan? El sesgo de evaluación, que Solomon decía, si usted sabe que está siendo evaluado, puede que su comportamiento cambie. Entonces, inmediatamente el hecho de que usted entre a una población puede decir como, sí, pobrecitos, lo que necesitamos son muchos recursos, necesitamos que nos traigan plata, plata para aquí. ¿Qué necesitan? No, pues plata, plata para qué, para la seguridad, porque es que aquí nos están matando. ¿Cuántas muertes hay? No, pues una al año. ¿Qué necesitan? Plata para las alarmas, plata para policías, plata, pero ¿sí necesitan policías o necesitan otro tipo de cosas? Entonces la población puede que ni siquiera sepa qué es lo que necesita, pero puede estar pidiendo recursos.
no saben quién va a invertir los recursos o los mismos líderes lo que quieren son recursos para poder gestionarlos ellos en sus casas, en sus camionetas, ¿sí? Entonces, puede que esa presencia del investigador haga un sesgo de evaluación. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nos identifiquen como parte de la comunidad, que sepan que nosotros no traemos recursos o que por lo menos no vamos a ofrecer los recursos como ferias y fiestas, sino que lo que vamos a hacer es una investigación a profundidad para poder asignar esos recursos. 4, hay una comprensión de las personas dentro de su marco de referencia. No vamos a hacer estudios experimentales, como lo vimos en la sesión pasada, de corte experimental puro. No vamos a sacarlas a las personas de su contexto natural. Es decir, cuando estamos haciendo una investigación en un colegio acerca del consumo de marihuana, por ejemplo, en un colegio, lo vamos a hacer dentro del colegio. Vamos a entrevistar a los niños en los colegios, vamos a hacer los grupos focales de profesores en el colegio, pero no vamos a sacar a los niños del colegio y los vamos a llevar a un lugar de entrevistas donde ellos estén allá aislados y vamos a encerrarlos en una habitación con un entrevistador. No, se va a hacer en su marco de referencia, en los parques que están aledaños al colegio, en las casas, en las iglesias, en los lugares aledaños, en su ambiente natural o de referencia, donde ellos se puedan comportar como lo hacen de manera regular, donde interactúen con sus compañeros de manera regular, que mientras están haciendo la entrevista pasen los compañeros y los chiflen, ¿qué está haciendo esa? Pues así, así. Eso es lo que necesitamos, escuchar esas interacciones. Nos piden que en una investigación cualitativa haya suspensión del juicio del investigador. Y eso para cualquier investigación, pero en especial en la investigación cualitativa, porque usted puede llegar a un colegio distrital, ¿cierto? Y entrar a un salón a hacer etnografía de aula. Y usted se sienta en el salón y de repente la profesora empieza a gritar a los chinos: cállese usted, me tienen mamá. Y usted, ay, qué profesora tan grosera. Y usted en su diario de campo, la profesora agredió verbalmente, insultó a estos pobres niños. Nunca había visto un escenario tan violento. Ese es su juicio. Usted tiene que reportar tal cual ocurrió, ¿sí? Y de pronto un chino se levanta con un chuzo y dice, el niño se defendió de la agresión verbal de la profesora. Es su juicio, ¿sí? Hubo una amenaza de violencia física o de agresión física frente a la profesora ante una agresión verbal, que tiene distintos niveles. Pero usted interpuso su juicio frente a la situación que está observando. Entonces, lo primero que nos piden es suspenda ese juicio. Usted no está juzgando el comportamiento de esas dos personas. Usted simplemente está reportando la observación de lo que está sucediendo. Independientemente de que usted sea mamá y piense que está bien que le griten a un niño o no, o si usted es profesora y piense que está bien que después de toda esa bulla y las veces que le haya pedido la profesora que se callen estos chinos, que haya estallado en ira profunda, intenso dolor, usted suspende su juicio. Usted es un observador externo. Se hace valoración de todas las perspectivas. En este caso se valora la perspectiva de la profesora, se valora la perspectiva del estudiante, se valora la perspectiva de los compañeros, se valora la perspectiva de los administrativos. Yo no me puedo quedar con solo la perspectiva de la profesora. Es que sí, es que ya había dicho como 20 veces que se callaran. O sea, ya llevaba hora y media tratando de dictar una cosa. Es que no había podido pasar de la primera ecuación, la escribió en el tablero y no había podido explicarla porque los chinos no la dejaron. No la dejaron, se la habían montado, habían hablado de la mamá de la profesora de cómo había venido vestida, que estaba gorda, que estaba ahí. No había podido pasar de ahí. No, pero ¿qué pasa con los muchachos? ¿Cuál es la perspectiva de ellos? No, es que la profesora ya había agredido e incluso había tocado a uno de los muchachos. Ok, entonces, ¿qué es esto? Es una retaliación frente a la violencia sexual que había ejercido la profesora. Es un ejemplo. Entonces, siempre tenemos que triangular las perspectivas de los actores que están en ese escenario que nosotros estamos observando. Ahora bien, Taylor y Buchman nos dicen que hay un método humanista en esta investigación cualitativa frente a lo que
como psicólogos, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos los psicólogos somos de enfoque humanista. Si usted es humanista, pues usted aplica el enfoque humanista. Si usted es cognitivo, pues usted aplica el enfoque cognitivo. Si usted es interconductual, pues usted aplica el enfoque interconductual. Lo que pasa es que si usted, por ejemplo, es abogado, antropólogo, sociólogo, pedagogo, usted también puede hacer investigación cualitativa. Entonces lo que le están pidiendo es, véalo desde un enfoque del ser humano. Si usted está haciendo observación del ser humano, por eso le piden que haga una observación humanista. Pero nosotros como psicólogos, pues claro que estamos haciendo una observación del ser humano. ¿Sí? Pero podemos estar haciendo una observación del comportamiento, de los escenarios, ¿sí? De los patrones, de los procesos, pero siempre estamos enfocados a que el rol que estamos observando es de ese ser humano en interacción con los demás. Entonces, ustedes no se preocupen por esta última, no es que nosotros tengamos que hacerlo desde el enfoque humanista, no, pero es una advertencia que hacen Taylor y Botman para otras áreas del conocimiento que no tienen como objeto de estudio al ser humano. ¿Listo? Desde la perspectiva de Eisner nos dice, el investigador es un instrumento, ¿sí? Y como instrumento puede afectar el proceso de investigación, ¿sí? Yo puedo incluir sesgos en la investigación. Así como ustedes vieron sesgos o fuentes de invalidez asociadas al investigador, pues como instrumento también tenemos sesgos de las variables extrañas. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo un diario de campo. El hecho de que hoy se me olvide registrar. O yo estoy registrando y registro mañana lo que debió haber registrado hoy. Mi diario de campo se debe registrar todos los días, que es un diario de campo. El diario de campo se hace con la observación del registro de la experiencia del investigador. Entonces, yo, por ejemplo, voy a un partido de microfútbol de los domingos que tienen los muchachos del colegio, si tienen un campeonato de microfútbol, si por fuera del colegio, no es un campeonato del colegio. Y yo me siento a ver cuál es la interacción que existe, además de la interacción que se da dentro del partido de microfútbol, sino todo lo que hay alrededor. Entonces, por ejemplo, hay consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué implica el consumo de sustancias psicoactivas? Entonces, el consumo de sustancias psicoactivas es recreativa inicialmente, pero termina en interacciones monetarias o transacciones monetarias que están acompañadas, por ejemplo, con apuestas y terminan en acciones o interacciones violentas. También pueden estar asociadas a interacciones de orden sexual. Entonces, todo esto que acompaña el partido de microfútbol es lo que yo estoy observando adicional. ¿Sí? Y cómo se dan cada una de estas interacciones. Yo lo estoy observando. Entonces, yo soy un observador, pero yo soy instrumento porque mi diario de campo, eso que yo estoy observando, lo estoy registrando. ¿Estamos bien? Pero yo soy creativo. Yo como investigador soy creativo. Y en la investigación cualitativa, a diferencia de la investigación cuantitativa, que es lineal y restrictiva, que ahorita les explico esa parte. Aquí la creatividad sí tiene cabida. Yo puedo estar haciendo una observación. Estoy haciendo mi diario de campo, estoy registrando observacionalmente todas estas interacciones. Y de repente un niño, hijo de uno de los adolescentes que está aquí jugando fútbol, se me acerca y me pregunta que yo qué estoy haciendo, que qué tanto copio. Y yo le digo que estoy haciendo un diario de campo y que estoy registrando todo lo que pasa en el partido de fútbol. Y me dice el niño que si me puede hacer un dibujito en el cuaderno. Entonces el niño me hace un dibujito en el cuaderno y me dibuja a los papás ahí jugando en el partido de fútbol, que son adolescentes, ¿no? Entonces, digo, papás adolescentes. Y de ahí entonces me surge una idea, ¿por qué no hago cartografía social? ¿Cierto? Cartografía social. La cartografía social es una estrategia de recolección de información, así como las entrevistas, como los grupos focales. O sea, la única forma de recoger información no solamente son entrevistas y grupos focales, ni los diarios de campo, también están las cartografías sociales. Hay muchas formas de recoger información desde lo cualitativo. Lo que pasa es que hay que adentrarse en la investigación quali.
La cartografía social lo que hace es permitirte plasmar gráficamente escenarios físicos que te muestran escenarios que fueron, son y serán. Te pueden mostrar pasados, presentes y futuros de escenarios físicos. Por ejemplo, yo hice cartografía social con colegios de Bogotá. ¿Recuerdan ustedes cuando los colegios en Bogotá, bueno, los que vivieron en Bogotá, se reestructuraron? Que les hicieron como un cambio de estructura, que antes eran feitos y ahora son feitos pero nuevos. No, mentira, ahora son bonitos. Son colegios súper nuevos. Pasa que antes en los colegios se consumía sustancias psicoactivas, ahora también. Lo que pasa es que antes los colegios tenían unos recovecos especiales y estaban acostumbrados a consumir en los lugares, y al cambiar los colegios, y en general todos los colegios tienen la misma estructura, cambiaron los lugares de consumo. Entonces, al hacer estas cartografías pudimos evidenciar que no solamente fue dentro de los colegios se consumía, sino que encontraron dónde se vendían o se expende la marihuana o la droga fuera del colegio, y dónde están los lugares fuera del colegio donde también se consume. Entonces se hizo ese estudio en lugares específicos de Bogotá antes, hoy y a futuro, cómo se veía desde los estudiantes esos lugares de consumo. Esa es una forma de hacerlo. Con víctimas, mujeres víctimas del conflicto armado, específicamente víctimas sexuales del conflicto armado, se hizo cartografía social de su cuerpo. Entonces, su cuerpo cómo era antes, después y cómo será. Entonces, cómo era el cuerpo antes del abuso sexual repetido de estas personas que las abusaron en el conflicto armado, que no quiero decir porque fue de parte y parte, o sea, todo el mundo abusaba de estas pobres mujeres, y cómo se veían antes del abuso, cómo se ven ahora después del abuso, y con toda esta acción social, psicosocial que se les está ofreciendo, cómo se veían a futuro después de esta acción social. Qué trabajo tan bonito, pero tan triste. Fíjense que es un lugar físico, su cuerpo es un lugar físico, y cómo se transformó del antes a la hora y cómo lo percibían a futuro. Es un trabajo muy bonito, y ese registro te permite ver cómo en el tiempo hace un tránsito entre las condiciones que están sucediendo. Entonces, a mí me puede surgir esa idea mientras yo estoy en ese partido de fútbol, porque un niño llegó a dibujarme en mi cuaderno en el que yo estoy haciendo el diario de campo, que me guardan todo cuando están haciendo investigación social, en este caso cualitativa, guardan todo, guardan fechas, horas, lugares, describen características de las personas que están ahí. Incluso si ustedes no saben la edad, si no saben el nombre de la persona, si le dicen mi perrito, a esta persona le decían mi perrito, ¿sí? Puede tener las características físicas son estas. Estoy en un lugar que le dicen el destapado, ¿sí? Tienen que guardar toda la información. ¿Por qué? Porque en las condiciones de calidad les van a pedir esa información. Ya más adelante les cuento. Entonces, fíjense que uno sí puede evolucionar porque evolucionar en las investigaciones cualitativas. Yo puedo estar en un momento en una investigación cualitativa, pero de repente yo me doy cuenta que puedo hacer otra estrategia de recolección. Muy pocos límites tenemos en la investigación cualitativa que me digan, yo ya no puedo recolectar esto, o no puedo incluir otra fase de recolección de información, o no puedo estudiar otra variable en la investigación cualitativa, porque recuerden aquí lo que nos decía Taylor y Bognan, lo que nos decían, es holística. Puede aparecer otra variable que esté aunada a ese fenómeno que yo estoy estudiando, y que de repente emerge, que es una de las características que nos trae Rosman y Rallis. La naturaleza de la investigación cualitativa es emergente. Yo puedo estar haciendo una observación y de repente esa variable emerge. Yo estaba viendo a los muchachos en el colegio, luego los veo en el partido de fútbol y me doy cuenta que más de uno de ellos es papá, e incluso más de un hijo tienen. Y yo no lo sabía porque yo los veía en uniforme y estaban en noveno, yo no tenía ni idea. Y para mí no era una variable que pudiera existir como una condición per se de esa población,
O sea, como chinos de noveno ya eran papás de niños de 3 o 4 años que me iban a venir a hacer dibujitos en un cuaderno. Me di cuenta porque el domingo, cuando estaban en el partido de fútbol, llegaron con las señoras y los bebés. Entonces, emergió esa condición. Son padres adolescentes. O sea que hay madres adolescentes. Emergen las variables cuando yo empiezo a hacer la observación. En cambio, en la cuantitativa, ¿qué pasaba? Si yo no lo preguntaba dentro de la lista, dentro de la prueba que apliqué, nunca lo voy a saber. Nunca. Y entonces, como yo hice una investigación transversal, hice aplicación de esta lista de chequeo o de este inventario de Beck, la gente se me fue y yo no puedo decir, ay, ¿será que los llamo a preguntarles a ver si son papás adolescentes? No, como yo estoy constantemente yendo a esa población, yo puedo ir, vuelvo al parque la siguiente semana y les digo, ven, ¿y por qué no para la próxima semana traen a los niños, todos los que tengan niños, y yo les hago una actividad de recreación a los niños y yo los pongo a dibujar? Y entonces los papás que van a estar jugando fútbol me dicen, ay, sí, también traigo los de mis sobrinos, ay, sí, pero es que además es que mi hermana está embarazada, ¿será que también puede venir? Sí, yo les doy refrigerio, sí, traigan, y me llegan 40 chinos. Sí, y ahí me doy cuenta que no son solamente los niños de este colegio, sino los del colegio de allí, de allí, de allí, y que no es solamente esto, sino que hay niños que están desescolarizados de 14 años, pero que están teniendo niños, ¿sí? Que son los que limpian los parabrisas en los semáforos, entonces empiezan a emerger variables que yo tengo que observar. Entonces la investigación cualitativa es un monstruo, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Ustedes se van a dar cuenta, es muy bonita. Eso es parte de la naturaleza de la investigación cualitativa. Esta investigación cualitativa es de carácter, según Eisner, interpretativa. ¿Por qué interpretativa? Cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, lo que ustedes revisaron con las medidas de tendencia central, una media es una media, 13 es un promedio. Ya, es el promedio, ¿sí? Aquí yo no puedo interpretar un promedio, yo interpreto el embarazo adolescente. ¿Sí? El embarazo adolescente no es un número. Es probable que me dé un número, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas niñas embarazadas hay en este momento en el colegio? De Bosa, del sector, póngale usted, sí, el último, allá donde está la minga, allá, allá. ¿Qué tengo que interpretarle a eso? Imagínense la cantidad de cosas que le tengo que interpretar a esos embarazos adolescentes. No es un número, es una naturaleza. A eso sí le tengo que interpretar porque es una realidad que está compuesta de muchos elementos adicionales. Entonces no es un número que es una media, que es un punto central, que es el promedio de la suma de los datos. Es mucho más allá. Por eso es un dato cualitativo, porque su naturaleza es una categoría que sí se puede interpretar. Aquí entonces la naturaleza del lenguaje es mucho más expresivo. Aquí yo ya puedo hacer un diario de campo en el que yo sí cuento mi experiencia. Un niño se acerca y me cuenta que su papá hoy se levantó de mal genio y le pegó con la chancla. Me muestra cómo le quedó su bracito marcado. ¿Sí? Y me dice, mi bracito me duele, entre comillas lo coloco. Yo sí puedo colocar tal cual la experiencia e incluso puedo referirme a mí en primera persona. Observo que, ¿sí? Incluso el niño le dice al papá, papi, mira cómo me dejaste mientras habla conmigo. Y el papá le dice, y si se vuelve a portar mal, le doy más duro. ¿Sí? Esas cosas, esa naturaleza de la variable puede estar explícita, puede estar contada tal cual se presentó. En lo cuantitativo, no. En lo cuantitativo debe cambiar la naturaleza del lenguaje. Quiero decir, se presentó castigo físico, el cual generó, ¿sí? ¿Ven cómo cambia la naturaleza? Mientras que aquí yo estoy contando la historia del niño que fue agredido, que fue violentado físicamente, cómo fue violentado físicamente e incluso cómo se da la interacción entre el padre y el hijo respecto a esa violencia física. ¿Mm? O sea, fíjense que es más
vívida esta interacción del lenguaje, es más expresivo el lenguaje. Hay más atención a lo concreto, a lo particular, al caso del niño que me muestra su bracito, al caso del muchacho del colegio que me trae al niño que es papá adolescente. ¿Me hago entender? Hay casos específicos que yo puedo nombrar. Ahora, no puedo nombrar que Pedro Pérez, ¿sí? Sino al que voy a denominar Juanito. ¿Sí? No voy a nombrarlo con número de cédula, etcétera, no, porque también tengo protección aquí de la identidad de las personas. Incluso yo guardo la información de las características generales que lo pueden individualizar e identificar para cuando revisen elementos de calidad de la investigación, pero aquí yo lo puedo nombrar general, ¿sí? Un hombre adolescente de más o menos 16 años, ¿sí? Con su piel manchada por el sol, se encuentra jugando fútbol, es ágil, ¿sí? Pero otras cosas que lo puedan individualizar como una cicatriz vertical, y la gente vaya al barrio y diga, este man es el que reportaron acá y lo vamos a chuzar porque dijo esto, esas cosas no. ¿Bien? Para Rosman y Rallis, entonces, nuevamente nos repiten que es el contexto natural, de naturaleza emergente, como ya les hablé, y el razonamiento multifacético nos habla de la posibilidad de incluir elementos cuantitativos, ¿sí? No porque la investigación sea cualitativa general, yo no puedo incluir datos cuantitativos, como les decía. ¿Cuántas niñas embarazadas promedio hay este año versus el año pasado y el año antepasado? No implica que por ser cualitativa no puedo incluir este tipo de datos, sí los puedo incluir. Incluso yo puedo hacer una regresión. ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo año hayan niñas embarazadas y cuál es el porcentaje de niñas que se esperan embarazadas para el próximo año? ¿Se puede incluir? Claro que se puede incluir. O sea, como les digo, la investigación cualitativa no significa que yo no pueda incluir ese tipo de datos. ¿Cuántas personas consumidoras de sustancias psicoactivas observé durante mi investigación? ¿Lo puedo incluir? Lo puedo incluir. ¿Cuántas transacciones ilícitas observé? ¿Lo puedo incluir? Sí, son datos cuantitativos, pero no significa que yo no lo pueda hacer. Puedo hacer razonamientos multifacéticos entre quanti y quali y no hay ningún problema. Entonces, fíjense que iniciando, la naturaleza de la investigación cualitativa es muy amplia. Es holística, a lo inductivo, es decir, a la realidad de las personas y me permite mucho dinamismo a diferencia de lo cuantitativo. ¿Hasta aquí preguntas? Bien, como habíamos visto en la primera tutoría, nosotros podemos tener metodologías de investigación cualitativa desde la comprensión, que son las que nosotros denominamos histórico-hermenéuticas, y desde la emancipación, desde el cambio, la transformación, que son las que denominamos las críticos sociales. Desde la comprensión podemos tener etnografías, estudios de caso, teorías fundamentadas, estudios fenomenológicos, estudios biográficos, como lo explicamos en la primera tutoría, o de cambio y toma de decisiones como la investigación y acción participativa o la investigación evolutiva, ¿sí? Que todas estas ya las revisamos en la tutoría número 1. Así entonces, estas primeras de comprensión tienen estos objetivos que voy a nombrar acá. Vamos a revisar entonces qué buscan estas de comprensión, independientemente del tipo. Voy a darles ejemplos. Podemos tener objetivos descriptivos, interpretativos, de contrastación teórica o evaluativos. Estos objetivos son lo que nosotros denominamos alcances en la investigación cuantitativa. Los alcances serán descriptivos, comparativos, correlacionales y exploratorios. Aquí son objetivos descriptivos, interpretativos, de contrastación teórica o evaluativos, para que sepan más o menos la diferencia entre lo que hay allá y acá. En los descriptivos, ¿qué queremos? Caracterizar un proceso,
caracterizar un contexto, instituciones, sistemas, personas. ¿Cómo así? Bueno, procesos. Yo quiero saber cómo se cultiva en una comunidad indígena con una semilla tradicional, una semilla que no es transgénica. Por ejemplo, el maíz morado, que ya para nosotros el maíz morado desapareció, pero esa comunidad indígena tiene el maíz morado. Tiene 14 tipos o cepas de maíz y nosotros solamente consumimos el transgénico, pero ellos tienen todos esos colores de maíz, todas esas cepas de maíz. Entonces, ¿cómo es el proceso para que ellos siembren, cosechen y salvaguarden ese tipo de semillas? Profe, pero la investigación cualitativa no es solamente para comunidad, esto es comunidad, es parte de un producto de una comunidad o de un grupo. Salvaguardar su naturaleza, su contexto o parte de su conocimiento es una investigación cualitativa. Eso lo hace relevante, es parte de sus saberes ancestrales, ¿sí? Cómo tejer una mochila es parte de sus saberes. Profe, pero es que ahorita cualquiera teje una mochila. Sí, pero ese es su saber ancestral, protegido culturalmente. Que cualquiera vaya y lo haya aprendido y se lo hayan robado es otra cosa. Pero es esa parte de la naturaleza y cultura de una población muy particular. Y no solamente hace parte de una producción económica, sino la forma en la cual ellos transmiten un saber cultural, como por ejemplo el ciclo de cosecha, ¿sí? Porque lo que tienen esas tapitas, no solamente es, las tapas son lo que las cubren o las formas que tienen abajo, no es que hay tan bonito, me gusta esta forma, no, son los ciclos de cosecha, hablan de sus historias, hablan de los caminos que ellos tuvieron que transitar. Entonces, no es solamente porque qué bonito, no, es que son saberes ancestrales que ellos protegen. Ustedes luego ven que la señora X de mucha plata lo usó y entonces lo vendió por allá en Francia y lo vendió como una colección, lo que pareció fue horroroso, fue muy criticado, y no voy a usar nombres, muy criticado, porque es que es un saber ancestral y lo vendió, lo comercializó mal, se metió mal en esa comunidad. Fue horrible. Porque está protegido, es parte de su cultura y tiene otro significado. La cosa es que este tipo de saberes, como por ejemplo el trenzado de las comunidades afro, pues tiene un significado muy particular, ¿sí? Y no que yo para ir a la oficina entonces me quiero trenzar porque es muy cool. No, tiene un significado cultural y hace parte de un repertorio de esos saberes ancestrales. Ese intrusismo es muy difícil de manejar a menos que usted haga parte de esa comunidad. ¿Me hago entender? Entonces yo voy a describir esos procesos, voy a describir qué significa para esa población, ese contexto específico, por ejemplo, qué significa para la comunidad trans el centro de Bogotá, Santa Fe. ¿Qué significa? Sí, Santa Fe no es lindo, Santa Fe es violento. Santa Fe, para los que no viven en Bogotá, es el centro de Bogotá, de la carrera 10ª hacia la carrera, pónganle 30, más o menos, de la calle 26 hasta la carrera 6ª, más o menos, ¿sí? Es ese sector grandote y es un sector oprimido, de tolerancia, pero donde la mayor parte de comunidad trans vive, ¿sí? Los trans en Bogotá no son solamente los trans que tienen plata y salen en las redes sociales, no, la mayor parte de la comunidad trans vive ahí. Entonces, ¿qué significa haber ocupado la comunidad trans ese lugar? Esa comunidad trans está ocupando ese lugar desde más o menos los 80 y viven ahí porque no había otro lugar donde podían vivir.
y empiezan a vivir entre las zonas de tolerancia con las prostitutas y empiezan ellos también a ofrecer esos servicios sexuales en esa comunidad. Entonces, ¿qué significa haber ocupado ese contexto, haber ejecutado esa labor? Bien, ¿qué significa eso? ¿Qué significan las instituciones? Por ejemplo, las mingas. Las mingas indígenas, ¿qué significan? ¿Cuál es el valor de la minga indígena frente a la política colombiana? ¿Mm? La minga indígena es una institución muy poderosa en Colombia. O sea, uno pensaría que no, son indígenas y la minga indígena, no, la minga indígena ha tenido que trabajar muy fuerte para ser reconocida como una institución importante en Colombia. Y hay diferentes mingas indígenas, pero pues como institución, recuerden que en Colombia, desde que usted maneje la misma moneda y el mismo idioma, usted es un ciudadano colombiano y debe cumplir las mismas normas colombianas. Y se le juzga bajo las mismas normas colombianas y la minga indígena ha tratado de que esas leyes eh, sean variables para los indígenas en Colombia, porque sus normas, sus instituciones, que son la parte legal de la minga, como por ejemplo sus ritos, la forma en la que castigan a las personas dentro de sus mingas, la forma en la que ellos se organizan como institución social es distinta, cómo se reparten la tierra es distinta, ¿sí? Para ellos, pues, ir a una notaría y decir que ese pedazo de tierra es de ellos o vender ese pedazo de tierra, pues no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Entonces hay que ir a escribir esa institución de la minga. No es fácil ir a hablar con la minga, no es fácil que a usted lo dejen ir a investigar la minga, no, no es fácil, ¿sí? Pero es una institución como tal que nosotros podríamos ir a investigar, ¿sí? La comunidad afro, yo puedo ir a investigar la comunidad afro como una institución, porque las instituciones, y vamos a hacer una diferencia entre empresa, institución y organización. Las instituciones son una serie de normas. Uno piensa que una institución es una empresa o una organización, y no, las instituciones son una serie de normas. Por eso la minga es una institución. Es una serie de normas. Si yo como grupo tengo una serie de normas, por ejemplo, la comunidad LGTBI también son una institución, porque entre ellos comparten una serie de normas que no son normas positivas. ¿Qué quiere decir positiva? Que están escritas, como el Código Civil. El Código Civil tiene la norma escrita. Usted tiene el código y usted puede ir a leer el código, está escrito. Eso es una norma positiva. Sino que son normas explícitas, pero no están escritas, como por ejemplo el respeto ante todas las posibilidades de, de preferencias o identidades, ¿sí? Entonces, ellos tienen una serie de normatividades dentro de ellos, ¿no? Eso es una institución, pero no significa que yo me tengo que vestir así o actuar así, no. Son casi que implícitas, entre ellos son implícitas, que hay algunas explícitas, pero no son, como les digo, positivas. Una organización es un grupo de personas con un objetivo en común y actúan con respecto a ese objetivo. Entonces pueden haber organizaciones que están atadas a institución y que pueden ser empresas, es decir, tienen una condición de lucro. Incluso hay empresas sin ánimo de lucro, pero lucran, o sea, ganan plata de alguna manera, o sea, manejan finanzas. Eso ya es otra condición. Pero bueno, hay una diferencia entre las tres. Entonces yo puedo hablar de esas instituciones, sí. ¿Puedo describir sistemas? Sí. Esos sistemas, por ejemplo, pueden ser los sistemas de riego. Yo quiero describir los sistemas de riego que tiene esta comunidad. Puedo describir los sistemas de matrimonio en una comunidad particular, desde que la niña tiene o nace, desde que la niña nace, se le asigna un marido, por ejemplo, ese sistema de matrimonio. O puedo escribir personas particulares.
personas como las reconocidas específicamente como las regentes o las que se encargan de los ritos religiosos o las que se encargan de la medicina en esa población particular, que puede ser en el barrio tal, esa persona es la sobandera y usted va y ella es la reconocida como la que hace todo el proceso médico, pero no tiene ningún cartón, pero ella tiene el saber ancestral que se ha llevado por toda su familia y esa es la reconocida por ese grupo social. Y usted ve que le hacen fila todos los días, tiene fila, ella no para almorzar y sigue, pero desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde tiene fila. Ese tipo de personas también se pueden describir. Entonces, cuando yo tengo como objetivo una investigación cualitativa tiene como objetivo la descripción, puedo hacer descripción de cualquier elemento que haga parte de una característica social. Las características interpretativas, por ejemplo, desarrollo de conceptos. Hablemos de la sororidad, ¿sí? ¿Por qué se desarrolla un nuevo concepto? ¿Por qué aparece la sororidad? ¿Sí? Porque hay que reelaborar un concepto existente, porque vamos a hablar de eso. ¿Por qué se habla de sororidad? Yo necesito hablar de una problemática particular. Y no quiero sesgar, no quiero hablar, voy a hablar de la sororidad. Voy a elaborar un nuevo concepto porque yo necesito que una población particular, que es la población de mujeres, se sensibilice frente a que entre ellas sean solidarias. ¿Listo? Ese es el nuevo concepto, la sororidad, y planteo la sororidad. La sororidad es la reelaboración de un concepto existente que es la solidaridad, ¿cierto? Existe la solidaridad, sí, ¿y por qué las mujeres no pueden hablar de solidaridad? Porque aunque el concepto ya existía, entonces vamos a identificar el problema. Si usted le pregunta a cualquier mujer, ¿usted ya había escuchado de la solidaridad? Sí, yo ya lo había escuchado. Entonces, ¿por qué le da tan duro a su compañera de trabajo? Porque si usted es jefe, prefiere hablar con los hombres. Porque si usted es jefe, ¿por qué prefiere ascender a un man que a una vieja? ¿Por qué? Porque cuando entra una vieja le critica la forma de vestir a la vieja y nunca al man. ¿Por qué? Entonces yo estoy identificando el problema, porque las viejas se dan más duro entre ellas. Sí, no es que esté sesgando, no, estoy dando un ejemplo hipotético, eso nunca ha pasado. En Colombia eso nunca ha pasado, las mujeres nunca han hecho esto. Al existir esa problemática, entonces yo tuve que crear un nuevo concepto, reelaborar uno existente para sensibilizar a ese grupo social de la necesidad de, en serio, en vez de hablar de la solidaridad en general, entre nosotras hay una necesidad específica. Y es que específicamente por el machismo, y una de las condiciones es divide y ganarás, divide y vencerás, dividen a las mujeres para que entre ellas no haya solidaridad. Y al no haber solidaridad entre las mujeres, pues no se puedan agrupar, ¿sí? No exista matriarcado, porque al existir matriarcado, entonces van a vencer al machismo, ¿sí? O sea, van a buscar entre el grupo social la existencia de la equidad. Entonces, si yo las divido entre ellas, pues no se van a poner de acuerdo. Entonces, no van a empezar a buscar que haya equidad, sino que van a empezar a luchar entre ellas por cosas como la estética. Sí, se ve fea, mire, está gorda, pendejadas, pendejadas, en serio. Estoy diciendo cosas que nunca han pasado, esa vaina no existe, en Colombia nunca, yo nunca lo he visto entre compañeras de trabajo, eso no pasa, no pasa, ¿listo? Identifique el problema, reelaboré un concepto existente para que fuera más cercano al concepto que ya se había escuchado y poder sensibilizar ese concepto. Refino esos conocimientos y entonces explico y creo esa generalidad, ¿cierto? Lo que les estoy explicando de el matriarcado, el patriarcado, y así puedo explicar la complejidad de esa realidad. Por eso es la investigación interpretativa. Yo puedo reelaborar esa realidad desde los cimientos históricos de esa realidad. Entonces yo empiezo a interpretarla desde esa complejidad de la realidad para poder elaborar conceptos nuevos. Estas interpretaciones pueden llevar a esto. ¿Mm? Pueden llevar a que se creen conceptos como todos los LGTBIQ+, S2, ¿sí?
Pero, profe, es que de verdad, o sea, seamos sinceros, ¿por qué no hay hombre, mujer y 32 tipos de gay? Vea, le voy a explicar por qué. Desde el estudio Kinsey, en el 52, ¿sí? Se encontró que es tan difícil encontrar un heterosexual puro como un homosexual puro. Nosotros podemos decir que estos dos fenómenos son fenómenos extraños. Están en las puntas de la curva normal. Porque un homosexual puro y un heterosexual puro implican que gustan exactamente de todas las condiciones sexuales, sociales. Sexuales hablo de físicas, solo físicas, sociales y afectivas que pueden ofrecer una persona de el sexo opuesto o del mismo sexo. Mientras que nos queda entonces un espectro casi del 99% en el que puede haber una variabilidad muy amplia de homosexualidad y heterosexualidad diversa. Y que en el medio está la bisexualidad. Pero todo lo que está en el medio está en un espectro de diversidad. 50. Kinsey está dentro de los humanistas con William Moulton Marston, que también es humanista, psicólogo humanista, el creador de la Mujer Maravilla, si no tenían ese dato. ¿Sí? Dentro del grupo de los humanistas, psicólogos humanistas, y ellos decían, fíjense lo difícil que es encontrar un heterosexual puro a un homosexual puro. Desde esa época y solamente hasta ahora estamos abriendo ese espectro, porque la sociedad en ese momento no estaba lista para poder entender eso que estaban diciendo los científicos. Hasta ahora están lista la sociedad para poder entender que ese abanico de diversidad existe, que estábamos obligados a entendernos dentro de esta polaridad de blanco y negro, pero nosotros no existimos como seres humanos en esta polaridad de blanco y negro, ni tampoco en el gris puro intermedio, ¿sí? Como, entonces, ¿usted qué es? ¿Heterosexual, homosexual o bisexual? No, yo existo, sí, yo soy. No hay necesidad de ponerle nombre a eso. Miren, desde el mismo hecho de ver pasar a una mujer y decir, ¿cómo le queda ese pantalón? La odio, ya inmediatamente usted acaba de moverse un puntito en esa escala de heterosexualidad. Ay, qué cosa tan loca, ¿no? ¿Sí? Desde el hecho de que usted prefiera, por ejemplo, utilizar tenis unisex, se acaba de mover otro puntito en esa escala de heterosexualidad. Ay, qué cosa, ¿no? Ay, así. Y usted se va a poder ir moviendo. Tin, tin. ¿Usted alguna vez ha usado un pantalón de hombre? Qué envidia tan horrible. O sea, tienen los bolsillos hasta abajo. Los pantalones de mujer son lo más restrictivo, horroroso y castigador que hay en el mundo. Un pantalón de hombre es lo mejor que le ha ocurrido a la humanidad. Ah, me acabo de mover otro puntito en la escala de heterosexualidad. O sea, ya voy 4 puntitos. O sea, ya, para cualquier cristiano retrógrado, heterosis, normativo, ya me convertí en homosexual. Y no, a mí me gusta mi marido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Todo eso hace que yo vaya, ay, tengo el cabello corto. No, pues terrible. ya me moví hasta la mitad. Ese tipo de cosas hace que la diversidad se encuentre en la integración de muchos puntos de vista, ¿sí? Y eso lo dijeron desde el 52. Claro, hay personas que todavía no están listas para ver a un hombre con un delineador. O sea, lo ven y se desmayan. Un hombre con un delineador, ya, se mariqueó. No, es un delineador. Es un delineador. El mundo no se va a acabar, la sociedad no se ha derrumbado, es un delineador. ¿Sí? Un hombre con falda. No, pues ya, se acabó el mundo, el apocalipsis llegó,
los fanáticos religiosos que vienen a tocar a las puertas están corriendo en círculo, por acá, ya casi, vienen a tocar la puerta cada tanto porque hay que convertirse, porque es que hay un hombre con falda. Miren, desde el 50. Entonces yo los invito a revisar ese tipo de cosas como en la investigación cualitativa, interpretativa. Hay muchos conceptos que hay que revalorar, que están retrógrados y que solamente a través de la observación de la realidad, de ir allá y ver qué es lo que está pasando, de ir allá y ver a las personas y preguntarles qué es lo que está pasando, observarlas en su contexto, en la realidad y describirla e interpretarla. Contrastación teórica es que me permite verificar esas teorías. Entonces, voy a ver el estudio 15. Ok, ustedes vayan a la EAN. Yo los invito a que vayan a la EAN. Váyanse un viernes a la EAN. Párense en la entrada de la EAN y ustedes dicen, en el metro de 15 aquí está todo. Miren, todo. O sea, todo. No les va a quedar faltando un punto en la escala de 15, en serio. Está desde el puro y todo lo demás en el medio, desde nuestra rectora. O sea, ya ustedes pueden ir a ver todo. Ustedes dicen, ¿y qué pasó? ¿Se acabó el mundo? No, no se acabó el mundo, no se acabó la sociedad, no hay guerras, esto no está, es la demostración perfecta de la libertad, el orden y la justicia. Está perfecto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo uno ve desde la realidad la prueba de esas teorías e incluso cómo se rebaten teorías desde la observación de la realidad. ¿Qué pasó? Estas personas tienen menor coeficiente intelectual, mayor coeficiente intelectual, generan conflictos, hay tensión sexual porque estas personas vienen así o no. Las clases se desarrollan igual, tienen calificaciones promedio, mayores, menores, no hay diferencia entre usar falda o no, delineador o no, no hay ninguna diferencia significativa entre la preferencia o gusto estético o sexual frente a sus calificaciones. Nada. Entonces, fíjense que la contrastación teórica permite desde la observación de la realidad ver si las teorías aplican en la realidad. Y también están las evaluativas. Y yo puedo evaluar políticas o cómo es que se puede dar la innovación desde la teoría frente a la realidad. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos ver cómo la teoría se aplica a la realidad. En el Colegio Colombiano de Psicólogos, ustedes pueden ver que hay un área de políticas públicas y cómo desde la psicología nosotros intervenimos en políticas públicas. Uno piensa que los psicólogos están metidos en los consultorios o en las empresas o en los colegios, pero los psicólogos también estamos metidos en las políticas públicas. O sea, los psicólogos estamos interviniendo en, por ejemplo, aquí tenemos 2 profes metidos en políticas públicas, el profe René y la profe Diana, específicamente en parentalidad, y la profe René y la profe Diana en la política de brazos vacíos, en parentalidad específicamente en castigo físico en niños, ¿por qué no? ¿Sí? Y en cómo generar políticas en contra de castigo físico en niños, porque es que uno piensa, no, la palmadita, miren, en Colombia no funciona solo la palmadita, en Colombia aquí revientan a los niños, usted no se imagina las cosas que uno ve, o sea, los niños llegan muertos a las urgencias y bebés, y uno piensa, ¿cómo es posible que un bebé de 3 meses llegue muerto porque la mamá lo golpeó hasta que lo mató? O el padrastro o el papá, y uno dice, ¿cómo es posible? Hay que hacer políticas públicas. Y la profe Diana está trabajando en la política pública de brazos vacíos y son las mamitas y papitos que perdieron bebés durante la gestación, ¿sí? Eso no es solamente una incapacidad de 2 días porque tú abortaste un bebé durante la gestación, pues de manera involuntaria, sino que pasa a nivel psicológico cuando tú pierdes un bebé durante la gestación, cuando tú tenías unas expectativas particulares en esa gestación. Psicológicamente hay un impacto muy fuerte. Entonces, desde
las políticas de salud mental que hay que hacer. O sea, no es solamente como, bueno, vete para tu casa y te damos 2 días de incapacidad porque pues, ay, botaste algo ahí en la taza, ¿cierto? Bueno, que te vaya bien, nosotros te revisamos y quedaste bien. No, ¿qué pasa con la salud mental de esta pareja que tenía una expectativa de vida, había creado un proyecto de vida frente a esto y acaba de perder una vida y un proyecto de vida? Entonces, están trabajando en esas dos políticas, son proyectos muy bonitos, pero el Colegio Colombiano de Psicólogos trabaja con otras políticas también muy bonitas. Por ejemplo, tenemos el Observatorio de Riesgos Psicosociales, que también hace parte de esto. El Observatorio de Riesgos Psicosociales está trabajando con todo lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo, específicamente con riesgos de orden de salud mental. Entonces yo los invito a que entren al Colegio Colombiano de Psicólogos y vean cómo se está trabajando en políticas públicas. Y es esto, lo evaluativo, cómo es que desde la realidad podemos aplicar lo teórico a estos contextos. Bien, ahora miremos. ¿Cómo vemos los resultados de las investigaciones cualitativas? En general uno dice, bueno, pues yo veo el resultado con un informe, profe. O pongo el resultado en un libro, profe. Puede ser, claro. Pero los resultados pueden ir en 4 direcciones diferentes: instrumentales, ilustrativos, simbólicos o emancipatorios. Instrumental, cuando usted genera una herramienta, cuando usted genera algo que pueda aplicar con respecto al conocimiento que usted acaba de generar. Cuando usted proporciona una solución a un problema en esa comunidad. Entonces usted hace un análisis de consumo de sustancias psicoactivas y de dónde venden, dónde expenden las sustancias psicoactivas alrededor de los colegios. Pues sí, muy chévere. Usted hizo una descripción, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué solución proporcionó? Eso es un resultado instrumental, cuando usted proporciona una solución. Es ilustrativo cuando usted solamente contribuye al conocimiento general, cuando usted dice, voy a describir lo que sucedió en el Salado. ¿Sí? Voy a describir la tragedia del Salado, la intrusión en el Salado, y yo promuevo la comprensión de lo que ha sucedido, y esa comprensión ofrece una visión interpretativa desde las víctimas, por ejemplo. Y usted lo que quiere hacer es preservar la memoria histórica de las víctimas. Eso es ilustrativo y es muy importante. También puede ser desde lo simbólico porque proporciona nuevas formas de expresar los fenómenos. Por ejemplo, que las víctimas generen, no sé, una serie de cuentos, o las víctimas en el lugar de los hechos generen una estatua, ¿sí? Esas personas cristalizan esa experiencia, las personas hacen vívida su experiencia, le muestran a los demás su experiencia, dejan de manera física, por eso es simbólico, materializan la realidad. Entonces uno dice, claro, hay un centro de memoria histórica, yo los invito aquí en Bogotá a visitar el centro de memoria histórica, donde encontramos videos, encontramos evidencias de la recolección de esta información y es simbólico. Dejan cuentos, dejan poesía, dejan registro fílmico de lo que sucedió. Entonces, eso es lo simbólico. O está el resultado emancipatorio, y es que yo ofrezco vías para que ese grupo social transforme su realidad. Yo puedo estructurar prácticas para que esas personas logren superar esa opresión en la que estaban viviendo y logren salir adelante. La forma en la que ellos salieron adelante fue buscar vías productivas, y esas personas siguen con esas vías productivas, evolucionan esas vías productivas, pues fue la forma en la cual ellos se emanciparon de la pobreza. Está muy bien. No crearon emprendimientos sostenibles, está muy bien, y fue su vía emancipatoria para lograr salir de esa pobreza, pero se les ofreció esa forma de liberación y de transformación. Claro, yo no les hago el emprendimiento, ellos lo hacen, ellos crean su idea de emprendimiento, ellos lo hacen. ¿Listo? ¿Cuáles son las fases de una investigación de orden cualitativo? Son unas fases sugeridas, ¿sí? Son fases que
en general pueden alterar su orden, pero la recomendación de estas fases, a diferencia de las fases de orden cuantitativo, como ustedes las acaban de ver cuando elaboraron su proyecto, que son muy rígidas, estas pueden ser variables. Por ejemplo, yo cuando voy a entrar a una población, pues yo tengo una primera fase que es exploratoria, yo tengo que primero saber quiénes son esas personas, estudiar sobre esas personas, hago una revisión teórica y documental de qué es lo que ha pasado, qué se ha hecho con esa población. Hay poblaciones que se han manoseado muchísimo, muchísimo. Entonces yo quiero ir a trabajar con mujeres trabajadoras sexuales de Santa Fe. ¿Cuántas personas no han hecho investigación con esas pobres mujeres? Y entran y todo, ay, quiero investigar con ustedes. Ay, por eso es que nosotros no validamos mucho ese tipo de investigaciones, porque todo el mundo quiere hacer con ellas, pero nadie le deja nada. Poblaciones muy manoseadas, nadie quiere ir con la minga ya ni siquiera los deja entrar. Entonces, ¿qué se ha hecho antes? ¿Hasta dónde han llegado? Incluso con colegios, con organizaciones, uno cuando va a hacer consultoría, uno pregunta, ¿y qué se ha hecho antes? No es que ya han venido como 4 consultores y nos han hecho talleres y eso nunca funciona. Ok, ¿qué se ha hecho? Empiezo a investigar desde la teoría, qué se puede hacer, de acuerdo a las características que yo estoy observando esa población. ¿Sí? Entonces yo primero me monto en un conocimiento previo para poder pensar en, bueno, si yo voy a entrar a esta población en este escenario, ¿qué características tengo? ¿Qué tipo de estrategia podría utilizar para entrar a este escenario? ¿Qué tipo de problemas pueden haber en este escenario? Luego negocio la entrada a ese escenario, ¿sí? Porque puede que yo llegue con ese problema que he planificado, que he explorado y a mí me dicen, no, no vas a entrar a hablar con esa población o no nos interesa o ya vinieron y lo hicieron mal, ¿sí? Entonces uno negocia el acceso. A veces incluso el negocio del acceso es negociar la misma entrada física al lugar, porque la entrada física al lugar es, yo quiero entrar, pero no, es que está tomado por guerrilla. Y si o el paraco, y si el man duro no te deja entrar, no te deja entrar. Y donde te llegue a ver, te damos un balazo. O te desaparecemos y a ti no te vuelve a ver tu familia. Entonces hay que negociar el acceso. Mire, usted puede entrar el lunes de 4 a 5. A las 5, si usted no está afuera, su mamá no la vuelve a ver. Que yo negocio el acceso. Sí, incluso eso. A veces es mucho más fácil, ¿no? No, yo quiero entrar a esta empresa y me dicen, sí, solamente los sábados de esta hora a esta hora. Y usted tiene que invitarlos y usted tiene que poner los refrigerios. Usted, ok, negocio acceso. Selecciono a los participantes, a quién necesito, quién puede participar conmigo o de ellos, quién quiere participar conmigo, cuál va a ser mi rol y qué es lo que voy a hacer, por qué estoy seleccionando a esas personas, porque me pueden decir, no, estas personas no, porque entre esas personas está la mamá de tal o la novia de el duro y no le vamos a permitir el acceso a estas personas. Este acceso al escenario puede ser difícil. Tengo que justificar muy bien por qué voy a acceder a este escenario. Luego que me den permiso, pues ya entra la fase de recogida de la información y el análisis de la información. Entonces, entro, aplico mis estrategias, uso mis técnicas de análisis de información y luego me retiro del escenario. Yo tengo que informar que ya no vuelvo al escenario, porque incluso puede generar dificultades el hecho de que ya no me vean. Me tengo que despedir, si por ejemplo voy a estar con el cura y toda la congregación, me despido, muchas gracias, yo luego vuelvo a entregarles los resultados, siempre tengo que darle cierre al proceso, como hasta acá, sí, pero es que le faltó entrevistar a Juanita, sí, pero ya no me dan permiso de estar aquí, entonces hasta hoy tengo permiso de estar, listo, ya, hasta aquí, ya la población debe saber que yo cierro hoy aquí con ustedes. La población debe saber que yo entro el lunes y salgo el viernes, que entro en enero y salgo en octubre y yo me voy despidiendo así como el que no se quiere ir y recuerden que estoy hasta octubre y recuerden que estoy hasta octubre, recuerden que estoy hasta el viernes, recuerden que estoy hasta hoy. Luego yo voy y hago el análisis de mi información, ¿sí? Y devuelvo la información. ¿Qué es devolver la información? Voy a la población y presento mis resultados. La población me puede decir, no, esos resultados no se pueden presentar. Sí, me deja aquí los CDs, los cassettes, lo que usted grabó y me lo deja aquí. Usted eso no lo puede sacar.
puede pasar. ¿Sí? A riesgo y cuenta de mi vida, lo saco, y ahí sí hay investigadores muy arriesgados. O yo puedo decir, no, yo quiero a mi mamá, a mis hijitos y a mí, dejo la información, pierdo mi tiempo y mi plática, pero yo lo dejo ahí. O me pueden decir, mire, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de esto, nosotros lo entendemos como este. Puede que desde su mirada occidental bogotana usted lo entienda así, pero nosotros lo entendemos así. Y uno dice, ah, carajo, yo lo estaba interpretando mal. Y nosotros corregimos la interpretación, devolvemos la información tal cual. Sí, eso era lo que nosotros queremos decir. Desde nuestro repertorio cultural, ancestral, es lo que nosotros queremos decir. Listo, ya pactamos una interpretación con la que ellos se sientan cómodos y si haga parte de su realidad, con la que yo pueda expresar la realidad de ellos en mi lenguaje, por supuesto científico, y ya yo elaboro un informe y lo puedo presentar a la entidad que lo vaya a presentar o donde lo vaya a publicar. Entonces, esas son las fases de una investigación de orden cualitativo. ¿Bien? Y la calidad. Cuando yo hablo de una calidad de investigación cualitativa es cuando a mí me piden reporte. ¿Por qué? Porque mucha gente ha falseado la investigación cualitativa. Hay gente que ha presentado informes de investigación cualitativa y nunca ha estado en el lugar. Ha tomado datos de personas que no existían, ¿sí? O personas que nunca fueron parte de la población, pero dice, ah, yo voy a entrevistar a Pepito Pérez, que él fue líder, y esa persona nunca fue líder de allá. Entonces, cuando hablamos de la calidad de una investigación, pues tenemos que ver cuáles son los procedimientos para poder entender la calidad de una investigación de orden cualitativo. Entonces, vamos a ver cuáles son esos criterios de calidad. El primer criterio de calidad tiene que ver con la credibilidad. Segundo, transferibilidad, dependencia y confiabilidad. Primero, la observación persistente. Yo estuve ahí e hice varias observaciones. El trabajo prolongado es que yo no estuve un día, 2 días, sino que yo fui muchas veces. Muchas veces son, créanme, muchas veces. Yo no hice una sola observación, 2 observaciones, sino que yo durante varios meses hice observación. Por lo tanto, tengo saturación de datos de 2, 3 meses, 2 años, 3 años. Que tuve triangulación, es decir, tomé varias estrategias de recolección de información y las estrategias trianguladas me dan la información. Tengo recogida de material de referencia, es decir, que tengo videos, tengo grabaciones, tengo los dibujos, las cartografías que otras personas hicieron y que me garantizan que yo estuve ahí. Tengo comprobaciones de los participantes. Si alguien va hasta el lugar donde yo estuve, sí, ahí estuvo Paula, Paula hizo grabaciones, Paula hizo entrevistas. Hay juicio crítico de colegas que van y miran la recolección, mis diarios de campo, mis videos y dicen, sí, efectivamente lo que está en los reportes es lo que Paula grabó. Desde la transferibilidad hay un muestreo teórico, es decir, yo sí hice un marco teórico y con base a ese marco teórico hice el análisis de mi información. Hay una descripción exhaustiva de todos mis resultados. Hay recogida abundante de la información. Desde la dependencia, infortunadamente, si hay un estatus del investigador, es decir, no cualquier persona hizo la investigación, sino que yo tengo un nombre como investigador. Yo antes he hecho investigación. O yo que estoy haciéndome un nombre como investigador, fui con otra persona que ya tiene nombre como investigador. Infortunadamente, esto funciona así. Hay una descripción minuciosa de los informantes o de las personas que estaban ahí, lo que yo les decía, Pedrito Pérez, que tiene tantos años, que tiene estas características físicas, que está en este colegio, que sí, todo. Descripción de las técnicas de análisis y recogida de la información. Yo describí exactamente cómo hice mi recogida de información y qué técnicas utilicé. Hay una delimitación del contexto físico. Yo dije, estuve en esta cancha que le dicen el peladero, que es en tal fecha, en tal momento. Hay una réplica paso a paso, o sea, describí muy bien el procedimiento que llevé a cabo cada vez. Hay una revisión por observadores externos, o sea, alguien puede decir exactamente qué hice yo. Hay métodos solapados, como les digo, la triangulación. Y desde la confiabilidad, pues hay descriptores de baja referencia que son esos cuantitativos, como que en la cancha habían 4 jugadores de fútbol y si yo voy a ver en la tabla que tenía el referee,
El árbitro, sí, en ese día habían tantos jugadores, estaba Pepito, Juanito y tal. O sea, yo no hice la inferencia, sino que realmente estaban esos 4 jugadores. Hay comprobación de los participantes pueden ver que yo sí hice con los niños ese día esa actividad, que les di el juguito, que estaban dibujando unas cosas allá y que duré 1 hora dibujando con ellos. Que recogida mecánica de los datos, yo tengo las evidencias, tengo ahí los dibujitos, todo, la triangulación, si se dan cuenta entre credibilidad, transferencia, dependencia y confiabilidad, confirmabilidad, se solapan las estrategias. Entonces, con una misma técnica yo estoy diciendo que tengo credibilidad, transferencia, dependencia y confiabilidad. Se explica el posicionamiento del investigador, hay un ejercicio de reflexión y hay una revisión por agentes externos. Entonces, la investigación de orden cualitativo tiene muchas características interesantes. Me da tristeza que yo no pueda acompañarlos también a hacer una investigación cualitativa porque es extensa, pero seguramente ustedes van a empezar a hacer estrategias de recolección de investigación cualitativa en investigación en su cátedra de psicología social. Y los invito a querer, la investigación cualitativa es muy bonita, también tiene sus bemoles, así como la investigación cuantitativa, pero también es muy, muy bonita. Bien, cierro aquí. Si ustedes tienen alguna inquietud acerca de la investigación cualitativa, acerca de lo que vamos a hacer el domingo, acerca de su retroalimentación, cuéntenme, por favor. Yo, profe, Sí, señora. entonces yo pienso que la investigación cualitativa más bien se refiere, es como, o sea, es más detallada, va como más al fondo, pero en cuestión pues como de descripción, de adquirir, digamos, como el conocimiento, pero un conocimiento será eh, descriptivo, textual, porque lo que es la investigación cuantitativa, pues lógicamente hay una información, pero es una información más bien es como más directa, digamos como por ejemplo lo que nosotros acabamos de hacer con la investigación, con el proyecto, que es un instrumento que era el instrumento pues de depresión. Entonces uno simplemente lo llenaba, sacaba los cálculos, en fin, pero en cambio la cualitativa, digamos, va más profundo, porque, bueno, usted porque tiene una depresión mínima, usted porque tiene depresión severa, moderada, leve. En cambio, la cuantitativa se basa más es como en los resultados. Lógicamente, sí se necesita, porque si se van a sacar, digamos, por los por qué, pues sí necesitamos la investigación cuantitativa, porque pues, esta ya es algo que se basa en los números, como algo que yo leí, que siempre iba a ir de la mano lo numérico con lo biológico, porque pues ambas se necesitan, sobre todo, digamos, como en el estudio de la medicina. Se necesitan mucho las dos, pero más que toda la cualitativa describe, narra. Sí, es descriptiva, pero sí está en ese nivel de descriptivo. Es inferencial porque me permite interpretar mucha información. Ahora, cuando, por ejemplo, yo estoy en clínica, yo tengo datos tanto cuanti como quali. En ese momento, claro, la cualitativa se va a dirigir a grupos. Cuando estoy en quali, en clínica estoy con una sola persona, pero estoy aplicando las 2 estrategias porque yo me dirijo en general a la entrevista. La mayor parte de la actividad de un psicólogo clínico es entrevista y observación y ambas son cualitativas. Entonces me va a dar mucha riqueza y valor esas 2 estrategias. Incluso hay muchos psicólogos clínicos que no tienen la posibilidad de adquirir pruebas psicotécnicas y se van a quedar en las estrategias cualitativas y también es válido. Gracias, Mónica. María Daniela, con gusto. María Daniela Fiallo, claro que sí. ¿Listo? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Le puedo colaborar con algo más? Bueno, muy bien. Si no hay inquietudes, entonces
Me despido de ustedes, me quedo con María Daniela. Que pasen muy buena noche, nos vemos el próximo domingo. Este domingo, 1 de octubre. Ay, profe, me acabo de acordar. Eh, es que yo tengo la duda de que cuando vayamos a exponer, entonces decimos según Fernández y Baptista, o simplemente decimos, digamos, como lo que, pues el concepto. El concepto. Para cuando hables del tipo de investigación, solo el concepto. Ah, ya. Y entonces si decimos la definición según la APA o la Sí, es así. OMS, sí, es así. Sí, señora. Ah, bueno, listo, profe. Bueno, profe, muchísimas gracias por todo. Con mucho gusto. Bueno, profe, que tenga una buena noche. Que te Chao. vaya bien. Hasta luego, Bueno, Moni. gracias. Hasta luego. Diana, hasta luego, que por ahí me hiciste dedito, que te vaya muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, chao, Julie. Buenas noches. Chao, profe. Chao, buenas noches. María Alejandra Rico. La prueba extemporánea. Entonces, tú para la prueba extemporánea tienes que hacer 13 diapositivas. Las 13 diapositivas van a corresponder a los 13 puntos de la tabla de la fase 3 de la lista de chequeo del artículo. O sea, lo mismo que presentaste para la fase 3. Tú vas a la fase 3, instrucciones, artículo, actividad 2 puntos artículo, descargas la lista de chequeo y la tabla que hay en esa lista de chequeo tiene 13 elementos. Cada elemento me lo vas a poner en una diapositiva. Y te vas a grabar en un video de 10 minutos máximo, donde se vea tu carita y tú estés exponiendo todos los elementos que estén en esas 13 diapositivas. Esa va a ser tu prueba extemporánea. Vale, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, María. Que te vaya bien, buena noche. Buenas noches, profe, gracias. Con gusto. Carolina Sánchez, ¿tienes alguna pregunta? Carolina, que pases buena noche. Entonces me quedo contigo, María Daniela Fiallo, que me dice que tienes Sí, una inquietud. Entonces, ¿quieres que pare la grabación o sigo grabando? pues si quieres la par no hay problema, pues no tengo ningún problema. Entonces voy a pausar la grabación Ok. para que me